Bueno, te explico básicamente cómo los modelos los simplifican. Básicamente no toman las externalidades no monetarias y lo que se hace es tomar el salario promedio de un trabajador. O sea, cuando no lo abrís por profesión, pues lo puedes hacer por profesión. Eso en la penúltima filmina. Pero cuando no lo abrís por profesión, lo que normalmente hacen los modelos, lo simplifican y toman el diferencial salarial de un trabajador promedio universitario versus un trabajador promedio secundario y le restan el costo de oportunidad y los costos indirectos. El costo de oportunidad es básicamente los 4, 5, 6 años que está en la universidad y los costos directos o indirectos, depende si es el sistema oneroso, el arancel que cobra el Estado en la universidad, o los gastos indirectos de libros, transporte y vivienda, si es el caso. En el caso del retorno social, también se hace una simplificación en el cual, en el primer caso se toma el salario antes, después de impuestos. En el caso del retorno privado, perdón. Y en el caso del retorno social, lo que se le agrega es el gasto que tiene el Estado, ahí no tiene costo de oportunidad, pero todo lo que son los aportes patronales y los impuestos, todo eso se lo, se lo utiliza en la ecuación como ingreso para el Estado, y el egreso es lo que te acabo de decir, ¿no? Lo que invierte en educación el Estado, dejando de lado lo que invirtió el privado. En el caso del privado se toma ese nivel de costo. Eso es la parte técnica. Ahora podemos discutir si está bien tomado. Muchas veces los indicadores están más asociados a la factibilidad de producirlos y tienen un montón de cuestiones que podemos argumentar, ¿no? No, me llama la atención que uno pueda asumir a un solo factor como la educación la cantidad de problemas que la sociedad tiene, digamos, en cuanto a que un salario, sencillamente como lo midas, te puede cambiar con la tasa de cambio. Y no solo eso, sino me pregunto cómo un egresado de las universidades argentinas, por ejemplo, llega a ocupar un puesto muy importante fuera del país, ¿no? O puede tener un salario muy alto. Ahora, en promedio, vos decís eso, pero en promedio, posiblemente la performance de la Argentina es bajísima por sus conflictos interminables entre dos visiones exactamente igualmente imposibles ambas dos, ¿no? O sea, en mi reflexión, después de analizar mucho, pero no quiero dar ese debate en un... No, se supone que el salario refleja la productividad marginal de la persona y que los mercados son perfectos, bueno, y un montón de cuestiones, ¿no? Pero no, 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 no es que sea estática, digamos, si se supone que bajo ciertas circunstancias el salario estaría representando lo que produce el trabajador, ¿no? Perdón, porque, a ver, ¿por qué el mismo trabajador con el mismo capital humano puesto en una economía más productiva gana más? O sea, yo me traslado a Israel o a Estados Unidos y mi salario se duplica y triplica. Y bueno, pero ahí está toda la incorporación del capital también, de la inversión. Es decir, o sea, por cada heladera que yo produzco acá, en Estados Unidos produzco tres, y entonces el retorno es mayor. Entonces ahí la inversión en capital humano digamos, tiene un retorno mayor, pero también está explicado por la productividad del capital. Pero bueno. Yo creo que es la simetría en el tipo de inversión que tenemos unos países y otros lo que marca la diferencia. Es decir, nuestro capital no es precisamente un capital tecnológico encarnado en la sociedad, es un capital prácticamente urbano, no reproductivo, estéril, digamos, ¿no? Salvo en el campo. Es decir, por eso digo, me parece que asignarle ese tipo, digamos, de toda la educación es muy fuerte en todo caso, porque no nos permite entonces decir si uno puede o no mejorar algunas cosas, y yo en todo caso iría hacia una cosa más fina que tiene que ver con la segmentación. Puedo coincidir, por ejemplo, en que las políticas
generales cada vez son menos útiles a la sociedad y que uno necesita segmentar y focalizar y todo ese tipo de recetas, ¿no? Sí, No quiero darle... no quiero monopolizar y es lo último que digo. Lo que pasa es que tenés una correlación positiva entre desarrollo tecnológico y educación. Digamos, dentro de la tecnología y el desarrollo está metido la educación. No. No quiero seguir porque si no... No, no es, no, lo que estás diciendo es correcto. Lo que yo decía es que el desarrollo tecnológico tiene incorporado educación, eso. No quiere decir que cuando hay educación hay desarrollo tecnológico, porque tiene que haber otras condiciones. A ver, en principio, cuando hablamos de calidad del sistema podemos pensar en dos cosas distintas, ¿no? Una tiene que ver con cosas que ya hemos venido viendo, estadísticas y demás, que es la capacidad que tiene el sistema de producir el resultado que el propio sistema se propone. O sea, la tasa de graduación sería el indicador más directo de calidad o el tiempo de duración de la carrera. Ahí tenés un problema de calidad muy claro y muy fácil de medir, porque tenés indicadores muy precisos. El otro punto tiene que ver con digamos, la capacidad diferencial adquirida en el proceso educativo. Los indicadores que vimos no son positivos en ese sentido. Ese diferencial menor de salarios que veíamos podría estar indicando que la calidad de la educación superior en la Argentina es inferior. Yo no creo que sea así. Creo que hay otros factores, los que escuchamos en la exposición que hizo Marcelo, de otras explicaciones posibles. Yo creo que sería bueno que nosotros nos empezáramos a preocupar por medir la calidad. Hay muchos sistemas, en muchos lugares el título universitario no es directamente habilitante para el ejercicio profesional. Una forma de medir la calidad sería precisamente tener exámenes de validación de los títulos universitarios para la calificación profesional. Eso no solo te daría la calidad, digamos, indicadores generales de la calidad del sistema, sino también indicadores individuales de la calidad de cada institución. En fin, digamos, hay elementos para evaluar. Y en la calidad de los procesos, uno de los elementos que normalmente se toma es la formación de los cuerpos docentes. Y en ese sentido nosotros somos deficitarios muy significativamente porque tenemos una tasa relativamente baja de docentes universitarios que hacen investigación. Y eso está correlacionado con niveles bajos de posgraduación de nuestros profesores universitarios. En los sistemas universitarios en el mundo, lo habitual es que el ingreso a la carrera como docente universitario sea a partir de un título de posgrado, generalmente doctorado, depende de la especialidad, pueden ser maestrías también. En nuestro sistema eso no ocurre. En otros sistemas a veces hay una experiencia previa al título de doctorado, pero no es un cargo universitario regular. El ingreso regular a la carrera se hace a través del título universitario. En fin, yo creo que estas son materias pendientes en términos del proceso, digamos, ¿no?
¿no? O sea que tenemos varias cosas distintas cuando hablamos de la calidad. No, con respecto a la parte más propositiva, la pregunta es, y es a todo el panel, digamos, ¿convendría, por ejemplo, pensar en... Me dejó impresionado una cuestión, es decir, si no podemos bajar los derechos porque ya los conquistamos, partamos de ese punto, ¿no? Y encima le sumamos un estímulo al lado de la demanda, el gasto público no nos da, no hay forma de resolver una recursos versus educación superior, todo el sistema educativo. La pregunta es, ¿cómo mejorar el nivel de mérito, digamos, si uno pudiera pensar, por un lado, en la unificación, es decir, en volver a un sistema mucho más unitario sin suprimir lo federal en cuanto a educación, los contenidos mínimos, por ejemplo, de la educación secundaria a nivel de después de la descentralización de los 80, digamos, en la provincia es un problema porque no todas las provincias tienen la misma calidad educativa. Eso es un punto. Y la otra es, ¿qué pasaría si uno le pone, digamos, como segmentar a las notas que tienen en la secundaria como prerequisito para ingresar a la universidad? Y eso fue un anuncio. El estudiante y la familia supieran que si no saca un mínimo de, 7, por ejemplo, en tales y tales materias, no va a poder entrar nunca a la universidad, siquiera si esas son más correlativas a materias humanísticas, por ejemplo. Y si fueran de exactas, es un prerequisito para entrar. Y solo después con un examen muy fuerte, ingresa. Eso sería una restricción de derechos. Uno podría caminar en esa dirección pensando en transformar algo que a corto plazo no lo puede transformar, porque es evidente que no lo puede transformar sin entrar en un terrible choque, digamos, de opiniones, de fuerza, de ideologías que no van a resolver eso, así, salvo que una fuerza suprima totalmente a la otra. ¿Uno podría pensar en una transformación gradual organizada en la sociedad como en la Argentina, o no hay consenso para eso? Dejo la pregunta picando y no pregunto más. Del bello estamos diciendo Juan Carlos. Yo creo que los planteos de democratización que han sido muy justos, pero que ya ha transcurrido bastante tiempo, desde el año 84 a la fecha, deben girar a planteos de, digamos, premiar el esfuerzo, y por lo tanto, digamos, que el sistema educativo en general, no estoy hablando solamente del universitario, muy en particular el del secundario, es como la gran asignatura pendiente, ¿no? O sea, vimos a través de las exposiciones cómo el caso chileno nos ha superado, digamos, no digo que nos que da vergüenza, pero o el caso de otros países de América Latina, Colombia. Yo siempre digo, uno escucha hablar a un jugador de fútbol argentino, después escucha hablar a un jugador de fútbol colombiano, y digo, pero, digamos, estamos al horno, dirían, ¿no? Es decir, a mí me parece que hay un tema ahí del esfuerzo, la cultura del esfuerzo, del estudio, de la exigencia. Fíjate que la reforma de Correa, que nadie puede decir que es de derecha, sino que viene por el lado de la izquierda, establecen el tema de la gratuidad, pero impone el examen final de la educación media. Y encima de eso, el ser bachiller lo promedia con la nota del secundario. Es decir, hay un mensaje que en el secundario no es viva la joda, está todo bárbaro, pasa de año, no. O sea, hay un mensaje detrás de ese criterio que es al menos de un promedio, ¿no? O sea, de considerar ese examen más como fue la performance en el secundario. Yo creo que tenemos una situación dramática y lo que hemos visto en las exposiciones de hoy
es que el problema no está, a mi juicio, en la gratuidad. Porque en definitiva, si vos tomás el caso americano, que como decía Rabossi, finalmente tiene más peso la educación estatal, y dentro de la educación estatal los aranceles pesan un 30% en los ingresos totales del gasto universitario. Entonces, explicar el financiamiento de la educación universitaria a partir de la gratuidad es un error. Igualmente, uno no puede volver el reloj hacia atrás. Me gustan más los sistemas de la gratuidad selectiva, digamos, como el 47, que es muy interesante porque el decreto que suspendió los aranceles planteó un elemento vinculado al mérito, y eso quedó en el olvido, ¿no? O sea, había un planteo de gratuidad, pero la educación como una actividad meritoria y por lo tanto que había que progresar académicamente. Entonces vos tenés un problema de desigualdad social creciente con una secundaria que tiene una baja tasa de egreso y que tiene un sesgo negativo con los sectores sociales de menores ingresos. Después tenemos un sistema universitario que en relación al chileno, digamos, tengo aproximadamente por lo menos 10 puntos porcentuales menos de estudiantes que provienen del primer quintil de ingresos, o sea, ya arrancamos mal. Y después tenemos el mecanismo de que por estos planteos democráticos el ingreso directo. Entonces, da lo mismo, no importa la capacidad educativa, si es medicina, si es arte, etcétera, etcétera, que está asociado al tema de calidad. Porque bueno, no se puede formar un buen profesional de ciencias médicas si no tiene una formación, una práctica profesional supervisada. Y eso es una práctica con seres humanos. No hay 50 estudiantes tocándole la panza a un paciente, digamos, ¿no? O sea, también hay derechos del otro lado. Entonces, hay cosas que no van, pero no, son como tabúes. O sea, yo creo que la gratuidad es una política símbolo para el país, porque a su vez tuvo mucho que ver con los periodos dictatoriales. Pero no así el tema de exigencias a la entrada, porque finalmente reivindicamos la universidad de la época dorada, pero la universidad de la época dorada estaba el libro de Sadowski y Huber sobre ejercicios matemáticos para el ingreso. Y hoy no lo tenemos eso. Entonces, a mí me parece que si no vamos a ese camino de alguna manera gradual, con un régimen fuertemente autonómico, en donde haya universidades que van transitando eso, que sirven como ejemplos para otras, etcétera, esto no tiene salida. O sea, no tiene salida el resolver la desigualdad, porque el título de la reunión de hoy, finalmente, el centro es la equidad, lo que se planteó antes, como es la justicia social, porque ya sabemos que la universidad de élite era para élite. Ahora, pero la universidad de masa también es la universidad de élite. O sea, es la universidad de masa en términos de tasa de matriculación, pero finalmente el 70% de los que egresan son de élite. Entonces, los otros no egresan. Es la puerta giratoria, el no egreso, es lo que entran y se van. Así que somos fuertemente inequitativos. Más inequitativos incluso que aquellos que tienen una gratuidad selectiva. Eso es lo sorprendente. Ahora, en un proceso de restricciones, en términos de lo que planteó al final Rabossi, que creo que sí es un mensaje, digamos, para mirarnos con grandes expectativas el corto y mediano plazo, con un gasto público con niveles respecto del producto realmente muy alto, una presión impositiva que no tiene muchos márgenes, y una composición del gasto público social importante en el sistema de retiro, jubilaciones y políticas sociales, no hay mucho margen para que haya expansión del gasto público universitario estatal. Por otro lado, no hay perspectivas tampoco de desarrollo del segmento privado, porque también está llegando a una suerte de techo. Lo que creo que no va más es los planteos retóricos. Eso ya está, ¿viste? Ya basta. Eso no, creo que no nos lleva a ningún lado, ¿no? No.
pensamiento en voz alta, ¿viste? Entonces todo lo que podamos hacer, por eso uno dice, bueno, ¿por qué no marchamos a un sistema autorregulado del sistema universitario de ser consciente de los déficits de los chicos, de los jóvenes en el secundario, y tenemos como otros países un año? Bueno, ¿qué va a ser? Va a ser un año, o al menos un semestre. Quizás emulemos a los países del hemisferio norte que iniciaron las clases en agosto, septiembre. Entonces dediquemos hasta agosto, septiembre, porque sabemos que las acciones remediales en un mes son insuficientes, ¿no? O sea, no se puede resolver en un mes, así que hay déficits notables. Y los docentes de primer año, que yo no doy clase en primero, son los que más saben de que los problemas que tienen los jóvenes que ingresan son infernales, digamos. Bueno, no sé, divagué un poco. ¿No nos escuchan? Bueno. A mí me quedó lo de esta mañana que estamos yendo a la universalización, ¿no? Entonces eso, bueno, me pareció auspicioso y pregunto, ¿de qué manera, ¿no?, este camino hacia la universalización se puede, digamos, se puede mirar, o por lo menos analizar desde las finanzas? Es importante tenerlo en cuenta este análisis, porque evidentemente que en la crisis en la que estamos nos vamos a parecer más al Brasil anterior a Lula. O sea, sí, se está dando lo que se daba en Brasil en la década del 90, ¿no? Esto de la inequidad en nuestro país. Entonces digo, en esto yo lo que pongo como un elemento para también preguntarme es lo cultural, porque tenemos que cambiar la cultura. Vos planteabas, Juan Carlos, en realidad basta de retórica, pero más que retórica, me parece que es una cuestión cultural. Es decir, bueno, somos pobres, estamos empobrecidos, ¿cómo salimos de esta con otra cultura, ¿no? O sea, no sé si el esfuerzo es la palabra, pero tampoco me gusta el mérito, no me gusta, pero bueno, por eso digo es cultural. Estamos en una cultura en la que el esfuerzo y el mérito no son valores positivos. Entonces, ¿de qué manera digo? Trabajar culturalmente implica conversar sobre cuestiones de las que no se habla, pero hablar con salida. Yo digo, las finanzas no las podemos negar, pero por otra parte, que estamos en un camino de universalización. Yo no quiero que vayamos más del 45, o sea, una cuestión casi de generación. Hay una cosa que, como voy a mi profesión básica, hay una cosa que como historiador diría yo, y es que nadie puede cambiar una cultura porque quiera. Las culturas son producto de procesos de transformación de muy largo alcance. Y en ese sentido iría un poco a la intervención de Juan Carlos. Me parece que más que intentar un cambio radical del sistema universitario, si nosotros hacemos un diagnóstico de nuestros problemas, podemos ir tomando pequeñas decisiones que afecten a aspectos específicos, que podamos ir cambiando y que a la larga terminen en una transformación más importante y más de fondo. Me parece que, bueno, como él sugería, el tema del ingreso me parece un tema importante y mucho más flexible que el tema del arancel. El tema del arancel es efectivamente un tema casi inabordable. El tema del ingreso no es un tema casi inabordable. La cuestión es, obviamente, cuáles son las políticas que pueden permitir ir avanzando hacia un sistema de ingresos, diría, más racional. Y por otro lado, y esto me parece crucial, estas políticas deberían enfocar también el problema de la escuela media. Ahora, a mí lo que me parece crucial dentro de esto es que estas políticas no pueden ser asumidas por las instituciones individualmente. O sea, las instituciones individualmente pueden hacer algo, lo que hagan estará bien, pero no va a tener una incidencia muy grande sobre el conjunto del sistema. Entonces me parece que el diseño de objetivos y políticas
poco ambiciosas, pero concretas, de corto, digamos, que se apliquen de inmediato, pero que tengan objetivos de largo plazo, adoptados esencialmente desde el Ministerio de Educación, tanto media como superior, en la nación, es lo único que nos va a permitir ir avanzando progresivamente hacia los objetivos que nos propongamos. La cuestión es proponernos objetivos y buscar los caminos que nos lleven hacia esos objetivos sin esperar un cambio radical de un día para otro, porque eso no es probable. Hay áreas en las que es más fácil cambiar y áreas en las que es más difícil. Yo creo, por ejemplo, lo que hemos involucionado, diría, en los últimos años en términos de oferta académica es enorme, diversificando enormemente la oferta académica con un perfil extremadamente profesionalista y rígido, y eso es algo que no está determinado por la naturaleza de las cosas. Es parte de nuestra cultura, pero no es tan irreversible, y la articulación con sistemas internacionales nos facilitaría tener argumentos para influir sobre nuestro propio sistema. Yo creo que la Universidad de Córdoba, hace poco, sin hacer mucho ruido, hizo un sistema por lo menos de movilidad interna, digamos, ¿no? Donde permite que los alumnos que ingresen en una carrera pasen y aprovechen lo que hicieron en esa carrera en otra carrera dentro de la misma universidad. Ese tipo de cosas se puede multiplicar a nivel sistema y serían como pequeños pasos avanzar en el sentido correcto, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir metiendo en otros temas, ¿no? Pero marchamos a la universalización, pero con una composición de la matrícula estudiantil centrada en muy pocas carreras de mi hijo el doctor, en donde los intereses individuales no convergen con el interés colectivo. Entonces, hablar de ingreso directo, sin números clausos, en carrera como abogacía, que nos ponen el ejemplo, se recibieron 15 abogados en este periodo de tiempo, digamos, también es una mala asignación de los escasos recursos que tenemos. Entonces, esas cosas no van más, digamos, o sea, planteemos, tiene que haber números clausos en ese tipo de carrera, así como en otras la hay, por la capacidad académica, técnica de formar un buen médico, digamos, eso, un buen enfermero, pero no tiene lógica, digamos. Entonces, el sistema de incentivos es muy liberal, es muy gracioso, porque hay una convergencia de planteo del laissez-faire con una mirada progre, digamos, es como para que vayan al psicólogo, ¿no? O sea, están jodidos. O sea, promover, es como el mecanismo de ciencia, ¿no? Los investigadores eligen qué tema estudiar y si tienen mérito entran. Ahora, si entran todo al Germany, está todo bárbaro, no es tan así. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con lo que dijo Aris antes, que también es como un sueño de volver a los planes quinquenales, etcétera, pero tienen que tener algún tipo de planificación. Es decir, bueno, necesitamos ingeniero en telecomunicaciones, ¿qué hacemos para que tenga ingeniero en telecomunicaciones? ¿Qué es lo que hay que limitar en otras áreas? Y cuando digo limitar en otras áreas, no quiero hacer un análisis contrario, digamos, al campo de las ciencias sociales o las humanidades. Yo creo que las industrias culturales, etcétera, tienen un espacio significativo. Esto para decir que no es todo high-tech, ¿no? Entonces, un componente de planificación. Otro componente también es que, no sé, bueno, pero vamos a otras cosas. El sistema docente universitario se está medio transformando en un símil del sistema docente de secundario, de la estabilidad, de la permanencia, de no indicar obligaciones. Digamos, para mí, el convenio colectivo de trabajo, perdón, sé que a algunos no les va a caer cómodo lo que digo, pero para mí el convenio colectivo de trabajo docente homologado en el 2015 es un retroceso para el sistema universitario. Decir que por suerte la UBA se salió unos minutos antes de esto, pero no es que haga un culto de la periodicidad de cátedra, pero el mecanismo de concursar, de la reválida, de ver el rendimiento, etcétera, etcétera, no lo podemos perder en el sistema universitario. No puede ser solamente el paso del tiempo, entonces acumulamos mejores ingresos porque tenemos un año más de antigüedad, etcétera, etcétera.
Se ha criticado el programa de incentivo a los docentes investigadores, pero como dijo Eduardo, somos un sistema muy profesionalista, entonces ese programa, como otros instrumentos, también contribuyen a hacer una universidad más de investigación, que eso, aunque también tu libro discute acerca de la investigación para la mejora de la enseñanza, que a veces no necesariamente la investigación está estrechamente vinculado. Cuando uno escucha a Tedesco, de que en su paso ya después de ministro, en el programa para ingeniería en la Universidad de San Martín, bueno, una política, digamos, activa de cómo hacer para retener a los estudiantes de ingeniería en los primeros años, etcétera, etcétera, y mejorar la tasa de egreso. Entonces, como van a ver en la película, el último capítulo que hablamos con Tedesco, yo mismo digo, mirándolo retroactivamente, que fui el inventor del programa de incentivo a la investigación, diría, bueno, ¿cuál es el incentivo nuestro, nuevo, para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros años? Es decir, yo creo que hay margen para hacer política pública, para mejorar la planificación y hacer mejor las cosas, ¿no? Tenemos margen, ¿no? Yo recomendaría leer el ensayo de Eduardo para plantear como la suerte, el componente de la crítica, ¿no? O la autocrítica de nuestro sistema universitario. Fuera de catarsis, no, pregunto, dos preguntas más. Una es, ¿hay alguna experiencia tan crítica como la Argentina que haya sido remontada, digamos, una situación donde yo tengo la sensación de que tenemos francamente dos Argentinas en todo sentido, digamos, ¿no? O sea, en forma de verla, en forma de vivirla y en forma de cada uno resguardar, digamos, ese cuarto de metro cuadrado, como dirían los chilenos, ¿no? O sea, y no poder salir de ahí. Eso me parece que sí es un tema que la educación no ha digamos, más bien ha profundizado, no ha resuelto, ¿no? Esa es una. Y la otra es que juega en esto la perspectiva, porque me parece que los que somos nos sobran un poquito ya de canas, aunque no se nos noten, el mundo que se viene tecnológicamente es totalmente distinto. Es decir, entramos en un mundo transhumano en serio, ¿no? Es decir, la tecnología es parte del hombre y va a ser así, cada vez más. Y la pregunta es si siquiera nuestros docentes y nuestros estudiantes tienen idea o están discutiendo cosas que fueron superadas en el siglo XIX, principios del siglo XX por casi todos los países. La pregunta es qué papel le toca al sistema educativo en darse ese debate, no sobre la gratuidad, sino sobre la calidad desde el punto de vista de su contribución, al menos, a la comprensión de los problemas nacionales, porque mientras, digamos, tratemos de convencernos unos a los otros con argumentos a medio, me parece que no, que estamos como empantanados, ¿no? Se entiende, estamos siempre en el mismo lugar. Vamos por acá 30 metros, por acá no era, volvemos para atrás. Entonces, de cierto modo, digamos, la teoría del túnel, ¿no? Podríamos haber crecido al 3% en 3 décadas y crecemos por ahí al 4, al 5, al 6 y después volvemos a crecer. Pero hay mucha destrucción, ¿se entiende? O sea, mucha destrucción de cosas que por ahí estaban bien, pero no hay una mirada así, ¿eh? Como que el bien es absoluto, como que no hubo errores, ¿no? En las épocas buenas, y la crítica también tiene lo mismo. Entonces a mí me preocupa esa especie de pendularidad sin solución, digamos, ¿no? O sea, y la pregunta es, ¿algún país tuvo ese problema y lo resolvió en educación? ¿Hizo una transformación profunda de su sistema? ¿Podríamos aprender algo de eso? Yo iba a hablar antes, pero no iba a responder. No tengo una respuesta para tus comentarios. No, yo lo que quería mencionar brevemente, que tiene que ver con la forma que Marcelo culminó su exposición y que recién vos tomaste otra vez con el tema de
digamos, la formación en las carreras profesionales y demás. Me parece que hay que tener cuidado con ese diagnóstico en dos sentidos. Digamos, coincido con la idea que efectivamente las universidades tienen que tratar de hacer una oferta de carreras acorde con lo que demanda el mundo productivo y científico. Pero si nosotros formáramos hoy más físicos que abogados, esos físicos o bien se irían al exterior o difícilmente entrarían en la carrera de CONICET, ni las universidades los tomarían como profesores full time. Entonces, tampoco podemos pensar, digamos, en aquellos modelos, digamos, de carreras que uno puede tener en la cabeza mirando el desarrollo de algunos otros países, sin tener en cuenta cuál es la demanda laboral. Por la demanda laboral me refiero no solo a la demanda del mercado privado de trabajo, sino de los ámbitos de ciencia y tecnología de la Argentina. Entonces, si en el ámbito lo que vemos continuamente es una fuerte fuga de cerebros, como lo llamamos, en muchos campos, pero con mayor predominancia aún en los campos científicos, eso nos está dando una indicación de que el camino no es promover necesariamente las carreras de física, biología o matemática per se, sino trabajar en los dos lados, es decir, trabajar en qué medida hay una demanda a posteriori de esos nuevos egresados que formamos en esos campos. Y por el otro también, cuando uno mira por lo menos las estadísticas, o sea, cuando se hacen los análisis. Por ejemplo, yo lo hice recientemente para Iberoamérica, ¿no? América Latina, España y Portugal, de cómo se distribuye la matrícula de educación superior en grandes campos del conocimiento, ¿no? No está el tema de abogacía per se, sino ciencias sociales. Digamos, somos bastante semejantes al resto. Los países, incluso europeos, también tienen una alta concentración en las ciencias sociales. Y es lógico que sea así porque prácticamente 3/4 de la oferta laboral ocurre en el sector terciario de la economía, no en la industria, no en el ámbito, digamos, de los grandes avances de la ciencia y tecnología. Esto no implica que uno no trate de, digamos, ir empujando, digamos, el diseño de carreras que efectivamente digamos, se encuentre que hay una demanda potencial no satisfecha, como se menciona en muchas carreras de ingeniería, por ejemplo, en el caso argentino, pero me parece que cualquiera de estas ideas de fomentar carreras científicas o carreras del STEM, que es lo que está un poco de moda hoy a nivel internacional, tiene que ir de la mano de tener una claridad respecto de si efectivamente hay una demanda potencial hacia el cual uno va a dirigir esa oferta en particular, ¿no? Simplemente un comentario sobre ese punto, sobre lo que vos señalás es muy difícil de responder. Pero no conozco casos, digamos, así específicamente que uno diga, bueno, hubo cambios enormes. También es cierto que si uno mira hacia atrás, no es, digamos, por ahí hay un tono excesivamente pesimista en el sentido que hubo cambios, digamos, en la educación superior, cambios impensados, como empezar a evaluar a las instituciones, ¿no? Si uno pensaba en un momento determinado que iba a haber una agencia que iba a evaluar instituciones y programas, parecía algo imposible de implementar y con ciertos, obviamente, conflictos iniciales, finalmente funciona, perfectible, uno puede mejorar y buscarle, digamos, una forma en que se realice más efectivamente la labor que viene llevando adelante la CONEAU, pero bueno, de algún modo se instaló. Entonces yo creo que hay margen para políticas si hay diálogo, si hay cierta forma de hablar con los distintos actores para que lleguen a un convencimiento. Y un último comentario que tiene que ver con un comentario tuyo anterior. En una oportunidad, una pedagoga de Puerto Rico, cuando hablábamos de la transición entre la educación media y la superior acá, no entendía. Y dice, ¿por qué incentivo pueden tener los chicos del secundario de estudiar si cuenta 0 para ingresar en la universidad? O sea, no importa ni la nota, no hay ningún examen de articulación. Y creo que es un punto
¿no? A pensar cuál podría ser la mejor estrategia para articular. Cuando me refiero a articular, no me refiero a simplemente que haya cursos en que los profesores van a la universidad, los docentes secundarios visiten la universidad, sino realmente que haya una articulación entre la producción de saberes de la escuela media con los de la universidad y que haya cierta sintonía de algún modo. Una forma que muchos países lo resuelven es vía estos exámenes, ¿no? A mí no me gusta mucho la idea de que la nota que obtiene alguien en algún momento de su vida lo marquen por siempre. Es decir, es mejor, creo, siempre instancias de evaluación que si le fue mal la puede volver a dar y tener la oportunidad de ingresar a la universidad, que si no obtuvo X nota en matemática o lengua o física en la escuela media, después eso le quita totalmente, es una barrera para ingresar a la educación, a la carrera que eligió, ¿no? Me parece que uno tiene que pensar en algo más flexible, sobre todo que en la etapa de adolescencia a veces ocurren crisis psicológicas, identidad, que pueden llevar a los chicos a no estudiar por un periodo de tiempo determinado. Pero sí tenemos que encontrar alguna forma consensuada que nos permita esa articulación y ese estímulo a los chicos del secundario respecto de la necesidad que tienen que estudiar, digamos, ¿no? Para después seguir una carrera profesional en adelante o científica. ¿Puedo retomar? No sé si voy a poder contestar tu pregunta en relación a si existe o existió un sistema universitario en el mundo que haya cumplido un ciclo de expansión, crecimiento, calidad y después caída y después se haya levantado y haya salido. Y quiero un poco también contestarle, o no contestarle, sino seguir reflexionando en lo que planteaba Ana en relación a las carreras STEM, ¿no? La de ciencia, tecnología, medicina y matemática e ingeniería. Se me cruza el caso de Corea, por ejemplo, un país que en la década del 60 tenía una tasa de analfabetismo cercana al 40%, y que la política que siguieron ellos fue integral y simultánea, en el sentido que comenzó a aplicarse una política de fuerte protección a sus industrias con mira a un mercado externo, exportador, porque no tenía escala, y que es similar a Argentina. Argentina no tiene una escala interna para producir y necesita mirar hacia afuera. Y simultáneamente comenzó a desarrollar el sistema educativo en los 3 niveles de alfabetización, o sea, completar la primaria, secundaria y universidad, pero con un proyecto de desarrollo, con una mirada estratégica. Entonces, es cierto lo que dice Ana, formar físicos para que se vayan a Princeton, digo. Y yo creo que hay que formar físicos, pero en conjunto con un proyecto de desarrollo. O sea, las dos cosas tienen que venir juntas, porque en realidad, si estamos formando un físico recién, estamos esperando que llegue el sábado este físico que estamos buscando, y que 15 nuevos abogados se incorporaron al mercado profesional en estas horas que tuvimos aquí. Eso es consecuencia de no tener un modelo y una idea de desarrollo. Entonces me parece que son las dos cosas simultáneas. Entonces es un síntoma. El formar un físico recién el sábado es un síntoma de que no tenemos una mirada estratégica y un modelo de desarrollo. Yo me quedé con algunas cuestiones que vienen saliendo. La primera, la cuestión de lo universal. Es decir, hay un indicador que planteaban los colegas, que los países después de determinado número avanzan a lo que llama la universalización. Y yo miro la Argentina en la que estamos, ¿no? Según la UNICEF, el 50% de los menores de 12 años son pobres. Por un dato no monetario, además que pueden provenir de familias pobres o viven en casas con piso de tierra. Entonces yo a veces me pregunto, digo, más allá de los indicadores, me parece que la universidad está tendiendo cada vez a ser más elitista en un mundo nuevo, o en una Argentina que se tiende a latinoamericanizar entre los incluidos y los excluidos. Yo creo que estamos dentro de un debate de los sí incluidos. Digo, lamentablemente con preocupación veo una Argentina que cada vez más le sobran 4 de
cada 10 personas. Cuestión que me lleva a lo que vos decís y a la obligación de la universidad de discutir los problemas nacionales. Que este es un mandato de la hora y es un mandato también de la reforma, 100 años de la reforma. Era una idea que viene del humanismo, pero que en general atravesó todas las generaciones y que me parece que sigue siendo vigente. Es el compromiso de una generación con su época. Y la idea de la prospectiva. El peronismo planificó el país y en buena medida la materia gris venía del mundo militar. El otro gran proyecto político del país era Roca, era militar. Y yo veo hoy nuestra clase dirigente y me preocupa, ¿no?, el cortoplacismo. Es más clase dirigente que dirigencia. A veces me cuesta ver en los partidos políticos un sector pensando estos problemas que se vienen inminentemente de acá hacia adelante. Entonces yo creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Nosotros tenemos autonomía, recursos públicos y tenemos la obligación de pensar los problemas nacionales. Si no, nos podemos volver una verdadera oligarquía, creo yo, ¿no? Una verdadera oligarquía que, insisto, en un país que va más hacia un esquema de incluidos y excluidos, usufructúe fondos públicos. Si bien soy un convencido de la universidad pública, me parece que esa es una obligación ética que como gestores de universidad, yo gestiono una universidad, tenemos la obligación de mantener y llevar hacia nuestros egresados. Y el tercer elemento, si bien yo gestiono una universidad autónoma, también creo, y así lo conocía Del Bello, o así lo conocía Villanueva, creo que los dos grandes intelectuales del sistema, también creo que la democracia de masas tiene que tener más elementos para ordenar la política universitaria. Yo creo que en los 90, además que crearon un montón de universidades, crearon la idea de Secretaría de Política Universitaria. Es un instrumento que, sin dejar a las universidades sin autonomía, de alguna manera podía articular el programa de masas hacia esos sistemas, vía becas, recursos, incentivos. Y me parece que uno de los grandes instrumentos que se creó en los 90, que creo que a diferencia de los últimos 10 años de un gobierno al cual yo apoyé, al de Néstor y Cristina, me parece que en los 90 había una política más consistente. En los últimos 12 años hubo mucho dinero, que es parte de una política, pero no solo eso. Entonces, teniendo una secretaría, teniendo una CONEAGO, no sé, yo veo la CONEAGO. La CONEAGO hace dictámenes, pueden ser vinculantes en el caso de posgrado de la carrera de interés público, pero eso no necesariamente determina ni becas, ni fondos ni para infraestructura. Entonces me parece que yo creo también deberíamos potenciar la democracia de masas. Y a mí me gustaría ver una CONEAGO más parecida a la de Brasil. Y entonces vos tenés una institución de calidad según los evaluadores y bueno, la calidad se paga. Y automáticamente vienen, pero usted es liberal, en realidad quiere profundizar la desigualdad, pero yo creo, insisto, si bien gestiono una universidad autónoma, pues yo soy parte de una gestión de una universidad autónoma. Digo que se puede respetar la autonomía, pero yo creo que tenemos que ir a un sistema donde las políticas de Estado tengan una capacidad de ordenar la autonomía, persuadir la autonomía mucho más grande de la que hoy tienen, o al menos, ¿no? Esa es mi opinión. Un último comentario, por lo menos de mi parte. Somos muy raros los argentinos. Porque cuando viene alguien de afuera no nos entienden. Al menos en el sistema universitario, porque el examen del secundario, bueno, no hay que dramatizar el maturità o el baccalaureate, digamos. Hay alumnos que no la aprueban de entrada y a los 3, 4 meses se vuelven a presentar. Y bueno, es así la vida. O sea, no es que pasa, no pasa y no retorna, digamos. Bueno, no tiene los atributos, los mínimos necesarios para ingresar, tenés que volver a los 3 meses y rendir, digamos. Entonces, claro, no nos entienden. Dice, pero ¿cómo? Usted, gratuidad, ingreso directo, no tiene examen del secundario, 20% de tasa de egreso, algo no cierra. Entonces, cuando uno es tan raro, es porque se está mirando mucho el ombligo y no se da cuenta que el mundo es distinto y quizás tengamos que aprender de lo que hacen otros, o sistemas más planificados. En los 90 se planteó una comisión que le integraba personas como Carlos Floria, Emilio Fermín Mignone, Juan Carlos Tedesco, y se planteó un certificado de aptitudes básicas, una cosa elemental, digamos. O sea, estamos hablando de los 90 y todavía estamos discutiendo el ingreso directo y encima hacemos tachín, porque sacamos una ley del ingreso irrestricto. Digamos, nos falta
¿no? O sea, algo no nos funciona, ¿no? Que después nadie respeta, porque esa es la verdad. O sea, las normas existen, pero vamos por otro lado, pero no hay que decirlo, porque de esto no se puede hablar, entonces lo ocultamos. Yo creo que hay margen para lo dijo Ana, digamos, se creó una agencia de evaluación, hubo un sistema de información, hay que mejorar los sistemas de información para tomar mejores decisiones de política, lo dijo Ari, un sistema más de la democracia, digamos, bueno, otros actores. Yo me pregunto si a esta altura, ya estamos saliéndonos del tema total, ya tenemos más de una universidad por provincia. Ahora, ¿qué gollete tiene seguir creando universidades en el territorio de 30.000 habitantes que son estatales? No son sustentables ni económicamente ni académicamente, digamos. Universidad en la ciudad de Merlo, universidad en la ciudad de Chilecito, universidad en el Alto Uruguay. No estamos hablando de Scalabrini Ortiz, La Matanza, 3 de febrero. Algo de planeamiento tenemos que hacer. Nos pisamos los callos entre las propias universidades públicas, no hacemos políticas de articulación, no hay movilidad de los profes, o sea, tantas cosas que podemos hacer, lo que dijo Eduardo sobre el tema de la formación a nivel del posgrado, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay márgenes para que nos entiendan un poco más y aprender también de... Yo no sé si los físicos se van a ir, pero qué sé yo, me parece que es más razonable que seguir formando 15 abogados cada 5 horas, digamos. Ahora, no es que me he vuelto escéptico, pero ¿es deseable que haya un modelo de desarrollo? Sí, es deseable. Una perspectiva hacia dónde vamos, también es deseable. Pero mientras tanto, eso se construye, que nos supera como institución, o como sistema, tenemos márgenes para avanzar. Hubo una pregunta que no recuerdo quién la hizo. Mariano, que dijo, ¿qué se está haciendo en América Latina? Cada 10 años nos reunimos en la CRES y lo único que hablamos es de la ampliación de los derechos. Estamos jodidos. ¿Me entendés? O sea, y entonces reivindicamos la declaración de Cartagena de hace 20 años atrás de que la educación superior es un derecho humano, un bien público y social, pero digamos, no avanzamos nada más que eso. Uno mira lo de Asia, están formando grado en inglés, las ingenierías, las formas en que cambia la internacionalización del currículo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje distinto, y nosotros tenemos tantas cosas que... Sin duda, cuando resulten conflictivas, va a haber que asumirlas, ¿no? O sea, acá sí creo que no creo tanto en el gradualismo. Bueno, nunca creí tanto en el gradualismo. Creo que hay que hacer algo de shock para hacer modificaciones en el sistema de educación superior. No digo el modelo chileno de los institutos profesionales, etcétera, pero es preferible que en un modelo no binario, que las universidades, aquellos que no estén en condiciones de hacer una ingeniería, puedan hacer una tecnicatura de 2 años, de 3 años. Nosotros mismos como universidad nos tenemos que sentir orgullosos de los técnicos en hidrocarburos que estamos formando. Todos tienen empleo en vaca muerta. No son ingenieros. Pero ocupan un lugar en el mercado. Los técnicos de mantenimiento industrial no terminan y ya tienen incorporado al mercado de trabajo. Entonces, los requisitos son un poco distintos, ¿no? O sea, con Diego decíamos ingeniería computacional acá en Bariloche. Primera materia, matemática, 12 horas de clase, digamos, 12 horas semanales. ¿Qué era? Y química, digamos, estamos 12 horas, ¿quién lo banca? 2 alumnos vamos a tener con 12 horas. No. Hay algo que no funciona, pero digamos, me parece que tenemos margen como instituciones, como sistema, hacer algo más planificado, menos retórica, y reconocer los problemas que tenemos. Y sí, no estamos en condiciones de resolver los problemas a nivel medio, pero que podemos tener márgenes para mejorar como sistema universitario, no tengo duda, y que lo hago más equitativo, ¿no? Nosotros recientemente declaramos la emergencia presupuestaria y dijimos podemos ser más austeros, y simultáneamente aumentamos las becas al 210%. O sea, tenemos margen. Se pueden hacer cosas, aún en el marco de una emergencia presupuestaria, con una perspectiva de lo que ha sido este encuentro acerca de la equidad.
porque tenemos datos que nos muestran que los pibes que tienen becas tienen mejor rendimiento que los demás, pero tienen una condición, tienen que aprobar más del 50% de la asignatura, o sea, hay un incentivo, ¿no? O sea, cuando uno dice, no, Bachelet, Lula, lo corren por izquierda, ¿cómo lo van a correr por izquierda? Heredaron un sistema Bachelet, un sistema privatizado de educación superior después del régimen pinochetista de la dictadura, y actuaron en términos de lograr mayor equidad, pero la beca por la duración teórica de la carrera, y si no tiene una penalización si se retrasa en el pago. Entonces hay incentivo a esto, que no sé si hablaba en términos de cultura, de que el propio sistema genera incentivos. Yo no creo que sea casual que los becarios que provienen de sectores de ingreso más bajo tengan mejor desempeño que el promedio. Yo creo que es básicamente por la exigencia en cuanto al rendimiento para mantener la beca irrisoria, porque no pueden ser estudiantes de tiempo completo con 2.340 pesos mensuales, ¿no? Así que creo que tenemos margen. Bueno, creo que vamos cerrando entonces. Bueno, muchas gracias a los expositores, ¿no? Creo que hemos trabajado los distintos temas, no voy a resumir porque fue mucho, pero básicamente, digamos, para sintetizar, vimos que la gratuidad significó un gran avance, ¿no? Pero que no alcanza, ¿no? Y que el gran desafío es la equidad, ¿no? Es decir, si se están graduando 2 alumnos de 10 en la universidad y esos 2 alumnos son de condiciones económicas muy altas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos por los otros 8 que no se están recibiendo? Así que, bueno, se trabajaron distintas estrategias, estudios comparativos, bueno, distintas alternativas, desde planificar el sistema universitario hasta un modelo de desarrollo, ¿no? Digo, en el medio un montón de cosas más, estudios prospectivos, etc. Y así que, bueno, creo que fue muy fructífero y hubo la verdad, yo también me sorprendí con la convocatoria, que bueno, trabajamos mucho en eso, en la difusión, etcétera. También muchas gracias a los no docentes que colaboraron, del rectorado, de la sede, bueno, a los docentes, alumnos que concurrieron. Esta jornada, digamos, también sirvió, me parece, también para formarnos nosotros, digamos, como cuadros de la universidad. Tanto los no docentes como los docentes, porque a veces algunos han pasado por otras universidades, otros no, se han formado acá como docente, y bueno, creo que este acercamiento a distintos modelos de universidad, con distintos razonamientos y argumentos de qué es mejor o qué no, también nos ayuda a ser más reflexivos sobre nuestras prácticas como docentes, como investigadores, y a seguir avanzando en esta universidad que es muy heterodoxa desde el comienzo, ¿no? Tiene muchas cosas raras en el sistema, pero bueno, creemos en esas cosas raras y las hemos sostenido por 10 años, y algunas cosas las hemos cambiado, hemos tenido cambios de estatuto, etcétera. También hemos sido reflexivos, no sé, al principio teníamos departamentos, tenemos distintas unidades ejecutoras, por decir una cuestión. Así que bueno, creo que tenemos que seguir así, pensando, reflexionando y cambiando y estando abiertos a los cambios. Como dijeron recién los panelistas, hay mucho margen dentro de los límites nuestros que son la universidad. Sabemos que hay problemas que son de afuera, etcétera, pero todo lo que podamos hacer, tenemos la responsabilidad ética, como dijo recién Ari, de hacerla, ¿no? Así que en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos.